Corría el año 1986 y entre mis aspiraciones era de que yo llevara a pasear a mi familia, pero también como siempre hemos tenido pues ciertas limitaciones económicas, entonces quería yo llevarla pues a mis alcances, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Y se me metió la idea de comprar un camper, pero un camper de allá de Estados Unidos. Pero en esos tiempos era muy difícil tener un aparato de esos, un vehículo americano, porque aquí luego la Secretaría de Hacienda y los de tránsito y todo no iban a dejar circular y podrían extorsionar con la tenencia de ese vehículo. Y resulta que tuve oportunidad de encontrar un camper que ya estaba regularizado en Hacienda, por más o menos por Milpalta, por el Distrito Federal. Y entonces pues me gustó y traté con el dueño y en resumen ya no recuerdo cómo fue, pero lo compré el camper y ese nos dio grandes satisfacciones porque con esa casa rodante era un camper de aproximadamente de 11, 12 metros de largo y pues traía todos los servicios de una casa rodante. Y entonces, pues con mi familia, mi hijo, mi esposa, nos íbamos, y a veces algún invitado o un matrimonio invitado, nos íbamos a divertir. Normalmente íbamos a los lugares de agua caliente, de balnearios como Sindejé, en Tasquillo, Hidalgo. También nos íbamos, sobre todo, hay un lugar en Tecozautla que se llama Uzdejé, el balneario. Allí hay en Tecozautla ese balneario que era un geyser de hace años que había brotado en los años 50 y que de ahí al brotar ese geyser salió el agua caliente. Y entonces nosotros regularmente íbamos a ese lugar. Estaban las albercas, nosotros llegábamos con nuestra casa rodante, tenía el servicio para luz, para agua, para todo. Llegábamos, nos conectábamos y estábamos en casa allí. Algo maravilloso, para nosotros se nos hacía muy bonito porque llevábamos hasta nuestra cocinera, quien nos hacía nuestros alimentos, y una cosa hermosa. Recuerdo mucho de eso y sobre todo, por ejemplo, aquí en Tlahuelilpan, nosotros teníamos la oportunidad, tenía yo un lugar importante en la imprenta, donde había yo construido la imprenta, hice su casa del camper especial, así, de colado y todo, como una casa sobre otra casa, y para cuidar el aparato. Pero resulta que los malosos siempre se abrían, se brincaban, se metían al camper y ya me dio coraje de todo lo que hacían daños que allí hacían en el camper y que pues ya también no era muy propio porque se desató la delincuencia, nosotros corríamos riesgos en el trayecto de todo eso y ya decidimos calmar las cosas, ya venderlo y tuvimos oportunidad de venderlo. Pero yo recuerdo mucho cómo a un amigo de nosotros que era muy cercano, ahijado de nosotros, porque es un ingeniero, Alberto Carvajal Magaña. Él se dedicaba al trabajo de las minas de caliza. Y entonces, entre otras cosas, también trabajaba el mármol, rebanando el mármol con una máquina. Y así vendía sus productos por metro cuadrado, para los pisos. Yo tuve oportunidad de comprarle ese material para la casa de ustedes. Y en fin, hubo mucha amistad con el ingeniero, al grado de que cuando él se casó, después de enviudar, se casó con una jovencita de 16 años, María Celina Laguna. Una jovencita que pues, ella fue su esposa y tuve la oportunidad que en la casa de ustedes, aquí en Tlahuelilpan, Hidalgo, se hizo la recepción, se hizo todo el movimiento de aquel matrimonio. Entonces nosotros nos dio mucho gusto, teníamos oportunidad
de ese entusiasmo. Y me acuerdo que nosotros teníamos un carrito último modelo que le proporcionamos al ingeniero, y váyase en este carro a disfrutar. Y fue, así lo hizo, lo aceptó, pero eso contribuyó a que sí se fomentara una gran amistad con el ingeniero. Y él en un momento dado tuvo oportunidad, tenía unas minas de arena, y tuvo oportunidad de hacer algo económicamente, de hacer un capital, y ya se podría dar lujos como de comprar un tiempo compartido en Acapulco. Compró el tiempo compartido, y cada que tocaba ir al lugar siempre nos invitaba y decía, quiero que nos acompañe, y me animaba, y mire que allá vamos a hacer esto, en fin, me animaba, y yo pues de alguna manera me dejaba también, porque digo, está bien, vamos, ingeniero. Y yo recuerdo muy bien cómo una ocasión fue sus suegros, el señor Laguna, Gumercindo Laguna, y la señora María Celina Marín, no recuerdo el apellido, pero finalmente ella, él, el esposo, delgadito, finito, y ya de edad, yo creo que más de 75 años, y ella pues robusta, pero más joven que él, y su característica, ella pues llena de vida, fuerte, ¿no? Entonces, una ocasión que habíamos ido a Acapulco, recuerdo muy bien cómo estábamos en la playa, el ingeniero, don Gume y yo, que era don Gume mi compadre, porque yo había sido padrino de su hija. Y entonces pasaba una señora vendiendo gorditas rellenas de tierritas de puerco. Y entonces les dije a ellos, se me ocurrió decir a mis acompañantes, les digo, ¿gustan una gordita? ¿Quieren una gordita? Bueno, sí, me dijeron. Y entonces le dijimos a la señora que nos diera 3 gorditas, y nos vendió 3 gorditas. Pero la señora se quedó allí, como esperando que le pagáramos y esperando que consumíamos más. Y entonces, en el momento en que ya se terminaron su gordita, les pregunté, a ver, compadre, le dije a don Gume, ¿quiere usted otra gordita? Pero él, en ese momento ya llegó su esposa a un lado de él. Y entonces, como era muy guasón, una persona de mucho humor, dijo, no, dice, no, gracias, dice, esta ya no me la acabo, pero ya volteando a ver a su esposa, a su acompañante, dice, esta ya no me la acabo. Y yo, pues, como yo no me llevaba con ellos, yo no hacía bromas de ninguna especie a mis compadres, sobre todo a ella, que era mi comadre, vi que no era prudente, y me puse posiblemente hasta rojo de la pena, y le dije, ya quise componer las cosas. Le dije, no, compadrito, yo lo que le estoy diciendo, que si quiere usted más gordita, y dice, no, déjela así, y vuelve a voltear así. No, la señora se levantó, se fue al hotel muy enojada, y ya después hasta no lo dejaba ni salir a la playa. Entonces realmente fue algo que pasó de manera espontánea, pero que se dieron, y con su ingenio de este señor, pues hizo ese momento inolvidable. Así que pues esos fueron los viajes con el ingeniero. Nosotros ayudábamos para irnos, gastos y todo. Compartíamos de manera muy bonita, y nosotros vivimos grandes momentos. El ingeniero tenía 2 hijos, Citlali y Cuauhtémoc. Y entonces eran muy pequeños. Él tuvo oportunidad de regalarme un libro, me acuerdo, que se llama El Erial, de Constancio C. Vigil, el autor. Y en ese libro, El Erial, me hizo una dedicatoria también el ingeniero muy bonita, donde dice que espera que ese libro me sirva, que porque es la cartilla de la vida, pero que además que en mi vida que yo contemple a mi familia, y entre ellos a sus 2 pequeños hijos. Él ya se sentía también avanzado de edad, y como que decía, le encargo a mis hijos. Que en esa dedicatoria yo lo agradezco, porque él me tenía mucha confianza, y algo que pues fue inolvidable para todos.